En cuanto a la formación, digamos, el uso terapéutico, las patologías en las que se utiliza este tipo de compuestos iónicos son, en primer lugar, la hipocalcemia, es decir, el descenso de calcio en sangre, en plasma. En este sentido, las causas básicas son, en primer lugar, pues un problema de mala absorción. Ya hemos quedado que cuando teníamos o bien un problema de mala absorción a nivel intestinal, por cualquier circunstancia, por cualquier patología, se produce inmediatamente una disminución de la absorción de calcio por parte de la dieta, por parte de la ingesta. Y en segundo lugar, también se puede provocar por un problema de resección quirúrgica. Si tenemos una parte del duodeno o una parte del yeyuno que no tenemos, es claro que tenemos menos superficie de contacto a través de la cual, menos puertas a través de las cuales va a pasar ese calcio a nuestro espacio intersticial. Entonces, en el caso de las hipocalcemias, se distinguen la hipocalcemia, digamos, de tipo grave, en la que se utiliza gluconato cálcico. El gluconato cálcico se administra en este tipo de casos de una forma por vía intravenosa, que debe hacerse además de una manera lenta, puesto que si se hace de una manera brusca, produce automáticamente arritmias y puede haber riesgo de parada cardíaca, puesto que ahí estamos metiéndole muchos iones de calcio que va en la bomba sodio-potasio, va a interferir directamente en la bomba de sodio-potasio y nos va a producir unas arritmias y alteraciones a nivel cardíaco. Es la razón por la que hay que pasarlo de una manera lenta. En las moderadas, en las hipocalcemias moderadas o leves, se resuelve por la ingesta oral. Y concretamente ahora mismo, y aquí se recomienda, pero bueno, eso tiene el riesgo, estamos hablando de calcio, estamos hablando de fósforo, estamos hablando de, aquí en este concurso está interviniendo el riñón, y estamos hablando de un proceso muy fino, de un control muy fino, de una homeostasia. El control de la homeostasia es tan fino y delicado como que se define como la armonía, la necesidad de armonía que tienen que tener todos estos mecanismos de los que estamos hablando, que son tan finos y tan delicados, que esa es la hemostasia, es decir, la homeostasia, es decir, la armonía, la regulación fina y concreta para que todos estos mecanismos vayan regulados a su paso. En cuanto se nos dispara uno de ellos, se va a producir una reacción en cadena a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, en la hipocalcemia moderada se recomienda el uso de calcio por vía oral, y entonces se está utilizando actualmente un derivado que se saca del hueso de la vaca, de los ovinos, y bueno, es una especie de un hidroxi, son cristales muy pequeños, y bueno, sin embargo yo recomiendo cuando necesito calcio para mis pacientes, independientemente que el aporte de calcio, es claro que donde lo tenemos a tope es en el cuerno de ciervo, pero en el cuerno de ciervo, en la yema del cuerno de ciervo. En la yema del cuerno de ciervo. Es decir, cuando están haciendo el cambio de las cuernas, los ciervos, digamos, cuando son más feos, cuando no quiere cazarlos nadie, es cuando realmente hay que coger eso, y eso es donde tenemos el mayor aporte de calcio. Y entonces, ¿por qué? Porque además ese es un calcio de una forma natural, Sin embargo, además si hemos quedado que la absorción de calcio es del 30% a nivel del tubo digestivo. Si la absorción de calcio es del 30% a nivel del tubo digestivo, es claro que hay que hacer grandes ingestas. En un caso, si es una hipocalcemia grave, por eso se tiene que colocar a nivel intravenoso. Y si es moderada, se está utilizando este tipo de compuestos, y sin embargo yo pienso que desde la vida natural, lo más sencillo es desde la leche. La leche tiene un vaso de 250 mililitros de leche, un vaso de leche, que contiene 300 miligramos de calcio. Si las necesidades de calcio diarias son de 1000 a 1500 miligramos, bueno, pues ya con eso tengamos en cuenta que el aporte de calcio lo podemos tener desde la leche, los quesos frescos, toda esa zona, toda esa gama de productos. Y estamos hablando de una hipocalcemia moderada, bueno, que se podrá corregir, que seguro que hay alguna causa que lo ha motivado y que es claro
que estará fuera de la pérdida, de una pérdida de algún miembro o de alguna historia que no tiene nada que ver y que se podrá corregir. En los casos de las hipocalcemias graves es cuando tenemos que hacer el aporte ese con infusión por vía intravenosa y con cuidado de que sea lento, porque si no el choque, el impulso que se le va a meter de calcio ionizado va a ser muy brusco y eso es lo que le va a provocar la disfunción a nivel de la fibra miocárdica, que básicamente también necesita, hemos quedado que el calcio era básico para la contracción de la fibra muscular. Y claro, ya sabemos que el corazón es un músculo. Entonces es claro que es necesario el concurso del calcio para que ese músculo se contraiga. Y si nos pasamos, porque hemos quedado que tan malo es el defecto como el exceso, si nos pasamos en el aporte de calcio, por eso ese corazón se va a volver loco, por eso ese corazón va a hacer una arritmia. Y otra de las patologías en las que se utiliza este tipo de compuestos es en la osteoporosis. La osteoporosis. La osteoporosis además es una enfermedad muy generalizada y actualmente además tiene problemas en cuanto a que cuando se instaura ya, cuando aparece la osteoporosis, ya es tarde generalmente. Y la razón ahora mismo se cataloga en cuanto a que se habla de osteomalacia, de osteopatía, más que de osteomalacia, perdón, de osteopatía, a todo aquel proceso en el que hay una pérdida de la masa ósea, de la dureza ósea, independientemente de la etiología. Es decir, la etiología puede ser por osteoporosis, la etiología puede ser por hiperparatiroidismo, la etiología puede ser por osteodistrofia renal y la etiología puede ser también por neoplasia, por cáncer. Básicamente ese es más o menos el abanico por el cual, o sea, el abanico de posibilidades por el cual una estructura ósea, la masa ósea, puede perder su consistencia y puede perder la densidad necesaria para mantener una vida normal y para mantener una actividad física normal. En cuanto a la osteoporosis, por eso cuando tenemos una osteopatía, primero se valora, básicamente radiológicamente, se ve la densidad ósea, una densidometría, y una vez que hemos visto, hemos catalogado ya y hemos obviado que hay una disminución de la masa ósea, es cuando se va a buscar las posibles etiologías, que hemos quedado que eran estas 4 básicamente. Luego ya dentro de lo que se llama la osteoporosis, que hemos quedado que es otro de los objetos de los compuestos formados por calcio y fósforo. La osteoporosis, básicamente y por definición, consiste en una disminución de la actividad osteoblástica, es decir, de la fijación de calcio al hueso. ¿Cómo podríamos decir esto? Básicamente sería un hueso que cualitativamente, es decir, la forma externa, sin verlo radiológicamente, cualitativamente es normal, y sin embargo cuantitativamente, es decir, a nivel de cantidad, es escaso. Y eso es lo que podemos llamar incluso, algunos le llaman como los huesos como de cristal, que son frágiles. Entonces, ¿qué ocurre cuando en este tipo de patologías, porque claro, la osteoporosis, hay 2 tipos de osteoporosis, la osteoporosis posmenopáusica, la osteoporosis senil también. Pero hay muchas más causas de osteoporosis. Está la osteoporosis idiopática, la osteoporosis congénita, la osteoporosis por hipoxia, por problemas de pulmón, la osteoporosis medicamentosa. La osteoporosis medicamentosa, hay un compuesto, los corticoides, los glucocorticoides, que ya hablaremos de ellos, bloquean directamente la actividad de estos mecanismos tan finos de los que estamos hablando. Entonces, vamos a quedarnos porque hemos quedado que básicamente, a nivel numérico, a nivel de porcentaje, las osteoporosis más frecuentes son la osteoporosis posmenopáusica, que llamaríamos tipo 1, también se llama de tipo 1, y afecta directamente, básicamente, a estructuras vertebrales y tiene mayor incidencia a nivel de las vértebras dorsales y de las vértebras lumbares, y entonces se produce un aplastamiento, como ha perdido densidad ósea
La vértebra, tengamos en cuenta que las vértebras son las que van a aguantar todo el peso y tienen que mantener y dirigir el centro de la gravedad, acercarlo lo más posible, más bajo posible y más al centro. Entonces eso produce un aplastamiento y necesita de una masa ósea sólida y trabecular sólida. Entonces, como va perdiendo la consistencia, se va abombando por los dos lados. Y la imagen radiográfica, es bicóncava por los dos lados. Entonces, tenemos por un lado la de tipo 1, la osteoporosis de tipo 1, que es la posmenopáusica, que se da en mujeres de 60 a 65 años, después de 10 años, de un periodo de 10 años de menopausia. Y luego tenemos otro tipo de osteoporosis, que se llama la osteoporosis senil. Y este tipo de osteoporosis funciona más, así como la osteoporosis posmenopáusica, es más a nivel trabecular, digamos a nivel de la parte más íntima del hueso. La osteoporosis senil, que se da a partir de los 75 años, es más en la zona cortical, que es esa famosa osteoporosis que se caracteriza y de hecho se diagnostica por la fractura de la cabeza del fémur. Es cuando se dice, mi abuelo se ha caído, se ha partido la cabeza del fémur. No, su abuelo ha caído, o su padre ha caído, porque se le ha fracturado la cabeza del fémur. Porque se le ha fracturado la cabeza del fémur. Y entonces, por ejemplo, en la osteoporosis senil no está recomendado el uso, el aportar calcio directamente, no se recomienda, porque, claro, estamos hablando de una persona ya mayor y, lógicamente, sus funciones renales tienen que estar tocadas. El calcio y el riñón tienen un control muy fino y puede alterarnos y puede producirnos cálculos renales, puede producirnos calcificaciones en el parénquima renal, puede producirnos problemas, plantearnos problemas que, bueno, serían sumatorios a la patología que ya tiene ese anciano con el problema que tiene ya con la fractura, porque además son fracturas que ya, desgraciadamente, en el mayor porcentaje de los casos, nunca se pueden resolver. Y es absurdo el colocarles un clavo, igual que también cuando nos encontramos con neoplasias óseas en gente joven, se les coloca un clavo, se les hace una intervención quirúrgica y eso al final vuelve otra vez a destrozarse, vuelve otra vez a romperse. ¿Por qué? Porque en este tipo de patologías no hay restitución, no se llega a restituir el tejido esquelético, no se llega a restituir el hueso, ya que cuando canta patología, cuando aparece la sintomatología, hay ya más de un 50% de la masa ósea destruida. Y para diagnosticarlo radiológicamente, que es el diagnóstico de elección, necesitamos por lo menos una destrucción del 30%, con lo cual estamos llegando ya a unos niveles altos de destrucción. Entonces, en la osteoporosis de tipo senil, bueno, se les da el aporte, es preferible que sea el aporte de calcio desde la alimentación, y el aporte de vitamina D, bueno, es necesario, del calcio es necesario que en plasma haya 10 miligramos por 100 mililitros de sangre. Y el plasma, el fósforo, necesitamos 1000 unidades diarias de fósforo. Entonces, en el anciano, en la osteoporosis del anciano, debemos suplir el calcio desde la dieta. La leche entera, no esa leche manchada con esa leche desnatada o enriquecida. Por mucho que les digan que está enriquecida, ya estamos traficando. Cuando si lo tenemos de una forma natural, es absurdo traficar con eso. Y la vitamina D tenemos que aportársela de forma externa, pero la vitamina D ya veremos cómo tiene problemas, tiene reacciones adversas y hay que tener un control severo con eso, porque estamos hablando de un paciente anciano. Y entonces ahí se recomienda colocar 50.000 unidades una vez por semana o una vez cada 15 días. Por supuesto, también con sus reacciones adversas y con sus problemas colaterales. En este sentido, hemos visto cómo nos hemos quedado solamente en las osteoporosis de tipo senil y la osteoporosis posmenopáusica. Luego tenemos la osteoporosis medicamentosa, que además actualmente se está produciendo más y aparece ya de una manera, ya se describe ya como una cosa natural, como consecuencia del uso de corticoides durante mucho tiempo, a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, durante un espacio de tiempo muy largo. Y entonces, en este sentido, ya hablaremos, cuando hablemos de los esteroides, cuando hablemos de los glucocorticoides,
cómo actúan de una forma fina sobre este control. Y en el próximo programa lo que sí haremos para un poco seguir con este tema, hacer un pequeño esquema, porque la verdad es que es sencillo. Lo que pasa es que tiene unas palabrejas y unas historias que parece que lo complican un poco, pero no es. Básicamente hemos quedado que es el hueso el que tiene que estar soltando el calcio al torrente circulatorio y, aparte de necesitar volver a reabsorber ese hueso, ese calcio, para que ese hueso, y además se está estimulando por el mismo movimiento la actividad de los osteoblastos, que son las células del hueso, que son formadoras de hueso, necesitan de la propia actividad del movimiento. Por eso es importante el ejercicio físico, para seguir manteniendo la actividad, aparte del aporte de vitamina D, independientemente del calcio y del fósforo. El movimiento estimula la actividad del osteoblasto. Y por otro lado, hemos visto cómo es necesario a nivel fino que haya unas concentraciones, hemos visto que era de 10 miligramos en calcio. ¿Para qué? Para mantener esas reacciones finas tan importantes a nivel celular, puesto que de otra manera, cuando nuestra célula se queda vacía de calcio porque hay un mal intercambio, o hay un mal aporte, o hay un problema quirúrgico, entonces se vuelve tonta y es candidato directo a hacer cualquier cosa, a tomar el mando por su cuenta, por su lado, y hacer una neoplasia. Cuando estamos hablando aquí que una de las razones de la osteoporosis es precisamente las neoplasias. En fin, hasta la semana que viene. Buenas tardes y hasta pronto.